Pues evidentemente Sweet Home es uno de los estrenos fuertes de esta semana y es irónico el título, ¿no? Porque en castellano sería Dulce Hogar. Y de dulce la peli no tiene nada. Es decir, es una película de sustos, de muchísima tensión, de emoción, con unos actores estupendos y si me permitís, con una actriz cada día más en alza y maravillosa en la película, ¿no? Sobre todo porque se ha debido dejar garganta, cuerpo, todo lo necesario, pero ella es muy entregada. Pues sí lo hemos visto en las distintas películas donde la vamos reconociendo y viendo, que es lo importante. Sweet Home, para avanzaros un poquito, suena así. Hola, enano. No vamos a ir a tu casa. Tengo una sorpresa. ¿De quién es esta casa? No preguntes, esta noche es nuestra, nada de preguntas. ¿Y sabes lo mejor de la comida japonesa? ¿Qué? Que no se enfría. No voy a desvelar más. Si la queréis oír en su voz original, que pasó Charles, se ha hecho el trabajo, lo ha hablado en inglés con acento español, cuando ya tiene el acento sueco, que es Ingrid García Johnson, pues evidentemente la tienes que ver en versión original, que como está pensada la película, que hablan en castellano y además hablan en inglés. Ingrid, bienvenida, ¿cómo estás? Bien hallada, buenas tardes, muy bien. Recién llegada de Málaga, porque también hemos estado en Málaga, te hemos visto por allí, en películas y tal, y con un montón de proyectos. Y bueno, el más nervioso tiene que ser Rafa Martínez, ¿no? Primera peli, todos hablando de ti, todos pendientes. ¿Cómo estás ante el estreno ya por fin de Sweet Home? Bien, nervioso, un poco nervioso, sí. Por ver la reacción, ¿no? Sí, pues ver la reacción y bueno, y es la primera peli, entonces hay como mucha ilusión metida en todo esto y la responsabilidad de hacer tu primera peli se siente. Hombre, claro. Porque además luego depende de la continuidad. Pero por lo que parece y por tus cortos, vas a ir en el cine de género, ¿no? Sí, me gusta, pero bueno, ahora estoy pensando en otros proyectos que no tienen por qué ir tan pegados al género de terror. Serás capaz de hacer la próxima una comedia para romper, No sé si eso ya será demasiado, quizás. para romper totalmente el género. Contar Sweet Home es muy complicado porque cuando cuentas este tipo de cine es verdad que destrozas yo creo que la posible tensión del espectador. Es la historia de una chica que trabaja para el ayuntamiento, va a un edificio que está, bueno, está prácticamente desalojado, pero hay un vecino que no se quiere ir, está en su justo derecho de no irse, pero ella tiene un poco la llave de la entrada pues a esos pisos ya deshabitados de un sitio se supone que muy céntrico, ¿no? Le quiere dar una sorpresa a su novio, se va a meter en esa casa con el novio a celebrar el cumpleaños del novio. Al novio lo de la sorpresa no le gustan mucho, pero bueno, va a entrar ahí y a partir de ahí es la sorpresa que se va a llevar esta mujer, el novio y todo lo que hay ahí para que no solamente no celebren a gusto su cena de cumpleaños, sino que evidentemente salgan o no, eso lo vais a ver en Sweet Home. Es que es terrible, Rafa, contar una película de terror y no destrozarla, ¿no? Ya. Pero bueno, más o menos lo he contado bien, no he Sí, sí, desvelado sí, no, no, demasiado, no. ¿no? Ingrid, cuando te llega, sales de una película muy intimista, muy, bueno, una película que ha gustado mucho, que te ha llevado y te ha conducido a muchas nominaciones y algún que otro premio como Inocente Juventud, y de pronto te encuentras con una película de género pura y dura y alejada, donde el personaje se dibuja en 2 minutos, donde tienes que entrar de lleno y donde se convierte casi en Sigourney Weaver interpretando a la comandante o a la capitán, ya no me acuerdo qué era, de Alien, ¿no? O sea, es que va a saco la película. ¿Cómo es ese? Bueno, eso es un trabajo de actriz, pero ¿cómo es ese proceso? Cuando te llega, dices, me apetece. A mí la verdad es que cuando Rafa me pasó el guión lo devoré y me lo pasé tan bien leyéndolo que quería estar ahí. Y esa escena final, sin desvelar nada, o sea, ¿cuántas veces en mi vida voy a poder hacer eso? Era imposible decirle que no a este proyecto. Además, no tiene nada que ver con Hermosa Juventud y para mí supuso un poco una prueba de fuego para ver si también puedo defender igual las pelis más de género, más comerciales, ¿no? Que comparándola con Hermosa, que era como muy de autor y con unos ritmos mucho más pausados. Fue muy divertido La verdad es probar el cambio de registro ese. que te están haciendo cambiar de registro en todas, porque Sí. veíamos otra película donde tienen que haces otra cosa. Lo que tienes pendiente, que ahora hablaremos un poco más adelante, también cambias de registros. Incluso en la tele, que va a ser la ventana abierta con Apaches, por lo que he leído que vas a interpretar, tampoco
repites mucho. No me O hago sea, de que no está madrileña, nada tronco. mal. Entre el 14 y el 15 te está viniendo fenomenal, ¿no? Estos 2 años, ¿no? Sí, desde luego todos los papeles que estoy haciendo me encantan, son muy diferentes los unos de los otros y no paro, así que no me puedo quejar, estoy muy muy contenta, sí. Rafa, hay una cosa siempre en Sweet Home y evidentemente en las películas de género, que lo interesante es ir metiendo elementos reconocibles para que la gente evidentemente sepa lo que se va a encontrar, pero por otro lado también elementos nuevos que sorprendan al espectador, porque si cada paso lo va a adivinar, la película crece en interés, ¿no? ¿Por qué te acercas a este género que a mí me parece uno de los más difíciles del cine? Bueno, yo creo que primero como espectador me gustan un montón y luego yo creo que es un género que te permite jugar mucho con el espectador dentro de unas reglas como muy marcadas, ¿no? Entonces yo creo que para una ópera prima es muy interesante estar más o menos metido dentro de una especie de esquema reconocible y si no te sales de ahí pues es un buen espacio donde pues probar cosas y experimentar y jugar. Y además es que me siento bastante cómodo, o sea, creo que es un género que me gusta, que lo entiendo y para una primera peli creo que es el ideal para mí. Ingrid, un trabajo emocional y físico. Se juntan las dos cosas, es decir, hay que buscar el equilibrio. Si te pasas, puedes provocar la risa, porque está histérica de qué va. Si te quedas corta y te pasa de la película, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Lo hablaste mucho con Rafa? Bueno, ahí está Rafa, que es el que tiene el mérito de que Bruno y yo estemos también en la peli, desde luego, porque sí que tenía muy claro lo que teníamos que hacer, cómo había que hacerlo. Él es el que sabía las reglas del género, que hay que seguirlas hasta el final y qué suerte haber hecho esta peli con él, ¿no? Yo creo que si no lo hubiéramos hecho con Rafa no hubiera quedado ni la mitad de bien. Pero sí que es verdad que hay que estar muy fino, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de no pasarse. Y uno tiende ahí a pasarse, claro, porque es divertidísimo también actuar estas pelis. Claro, pero además es una película que ocurre en un tiempo corto, muy determinado, digo temporalmente. Esto no se rueda seguido, se rueda como se rueda y hay que mantener y no sé si lo rodasteis de una forma lógica o por escenarios, como es habitual. Con lo cual, volver atrás, adelante, maquillaje, vete para atrás, acuérdate dónde pegaste el grito, dónde estabas en la tensión, porque es una tensión acumulada del personaje, lógicamente, como todas las películas de género, donde uno va más. ¿Cómo controlas toda esa emoción? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, estando concentrada con música y sabiendo exactamente en qué parte del guión estaba, ¿no? Por suerte habíamos ensayado y teníamos muy claro por dónde había que pasar y el arco de Alicia estaba ya muy bien definido en guión, así que en ese sentido para mí no fue muy complicado. Ya te digo, más a lo mejor tienes que trabajar mucho con la imaginación en estas películas, porque obviamente nadie te está dando un susto, la luz que ves al fondo no existe y tu cabeza tiene que ir funcionando a 1000 por hora, además no te puedes distraer con todo el equipo, las marcas y tal. Pero estando relajado y sabiendo bien el guión, yo creo que todo sale. Y en ese aspecto no fue muy complicado. ¿Qué viste en Ingrid para decir, vas a ser la prota? Pues yo pensé en Ingrid desde el principio porque me habló gente muy bien cuando yo estaba buscando una prota para la peli. Teníamos amigos en común, me empezaron a pasar como cosas que había hecho. Yo no había visto La hermosa juventud todavía. Pero luego me pasaron cosas de la peli y lo que más vi era que, bueno, aparte de que tiene un físico impresionante, la frescura. Y me apetecía mucho trabajar con ella porque me habían dicho todo el mundo que era súper curranta y ha sido una peli muy dura y muy compleja y muy física. Y necesitaba a alguien con mucha fortaleza, Ingrid lo tiene. Y sobre todo eso, la frescura de intentar transportar toda esa frescura que ella tiene en una cosa de género mucho más técnica y más complicada, porque claro, de La hermosa juventud a Sweet Home hay un gran abismo. Hay un gran salto, sí. Sí, incluso de la manera de rodar, porque luego Ingrid me contaba cosas de cómo rodaron esa peli y los 35 planos y 200.000 récords emocionales diarios que teníamos en la peli. O sea, Ingrid se metió una currada bastante Claro, es que importante. ella, bueno, es una actriz estupenda, le quita importancia, no, sabiendo dónde estoy y tal, pero es que luego Ella sabe que no es verdad. Pero luego hay un trabajo físico que, aunque haya momentos, imagino, de riesgo que no los dejaseis hacer por pura Pero no, lo hice todo. Hiciste todo, todos los saltos, todo. Un salto no doy Un y salto. una escalada no me meto, pero el resto me dejaron hacerlo todo. Pues te dejaron, pero que tú lo planteas como una aventura, como qué bonito, pero hay que hacerlo. es Hombre, decir, claro, ¿no? Y curramos. físicamente es un curro tremendo, ¿no? Sí, curramos todos. Yo creo que perdimos kilos, adelgazamos todo eso en esa película.
porque es una película muy física y necesita que la energía esté alta todo el rato. Pero bueno, eran 5 semanas y media y había que darlo todo por esa peli, pero si no, no salía, vaya, no había más tiempo y era una peli muy guay, había que sacarla adelante como fuera, así que... Y además hay una cosa de esta peli que nace con un espíritu universal, es decir, que se puede ver no solamente porque he rodado parte o casi toda la película en inglés, sino porque evidentemente se va a entender desde Minnesota, pasando por Alpedrete, yendo a donde tú te quieras ir, ¿no? O sea, es una película que nace con un espíritu evidentemente de exhibición mundial, ¿no? Que se pueda ver en todo el mundo. Y eso es importante también, ¿no? Pensar, no acomplejarnos, quedarnos a veces en nuestro país, que está muy bien, por otro lado, pero poder enseñar una peli a todo el mundo y ir sin complejos, imagino, Rafa. Sí, no, y además no solamente eso, sino que además fuimos muy conscientes todo el rato de no dejar de lado nuestra propia cultura. O sea, luego, aparte de ser una peli internacional y de género universal, es muy española. Sí. Y tiene muchos elementos que yo me ofusqué en mantenerlos, porque creo que bueno, pues si va a exportarse la peli también es importante, ¿no? Que ciertas cosas como música, como elementos culturales o como maneras incluso de pensar en la pareja, ¿no? De esta pareja internacional que son Simón y Alicia. O sea, que es universal, pero dejando bien claro que si esta peli se va a exportar, hay elementos españoles que no van a... O sea, que van a estar ahí en la peli y que los van a ver y yo creo que es importante también de cara a nosotros, ¿no? De intentar exportar también parte de nuestras cosas. No intentar copiar una peli de terror, de género, tal, con esquemas americanos, sino intentar coger nuestros problemas en nuestras culturas e intentar internacionalizarlo. Y además tiene notas de humor negro, Yo creo que la gente tiene que verlo. Y además estas películas que te tienes que asustar y pasarlo mal, no hay que tomárselas tan en serio. Es decir, sobre todo cuando tienen ese punto de humor, yo había un momento que me hacía gracia, pero no en los momentos claves, sino en algunas cosas, y sobre todo en ese doble lenguaje a veces del inglés al castellano, en donde se produce esa nota de humor que en la versión doblada pues funcionará de otra forma. Así que os recomiendo de verdad que la veáis en VO, no solamente por el trabajo de los actores, sino porque está pensada juega mucho con esos dos idiomas y es divertido verla. Ya sé que sois muy pesados a la hora de ver VO y os vais normalmente, y que es difícil, que aparte de las grandes ciudades, en otras provincias y tal, es que no hay forma humana de ver una versión original ni atado. A lo que yo iba cuando veo esta película, veo muchos escenarios, porque curiosamente ocurre en un solo edificio, pero una de las cosas que más me llama la atención de la película es que cada vez que entran en una habitación, sobre todo Ingrid, que tiene que entrar y salir de muchos sitios, entramos en distintos espacios donde además nos imaginamos la vida que han podido tener esos espacios, porque no has arrinconado, no es una simple habitación vacía, sino que en su momento tuvieron vida, ¿no? Y además tiene hasta distinta luz. A mí eso me parece muy, muy original, ¿no? Que ese edificio tuvo vida en su momento y la sigue teniendo de alguna forma en la huida de esta mujer, que lo que menos repara, evidentemente, es lo que se va a encontrar, sino dónde poder esconderse, que es lo típico de las heroínas en un principio. Sí, es que además a mí me gustan mucho los lugares abandonados muchas veces, y lo hablaba con la directora de arte, con Silvia, que es curioso, ¿no? Como la gente a veces abandona las cosas y tú puedes leer parte de la vida de la gente que ha vivido en esos espacios simplemente con las cosas que había sobre la mesa. Y a veces dices, joder, ¿por qué se fueron y dejaron esta revista y estas gafas aquí? ¿No? Y entonces esa sensación de abrir una puerta y de no saber muy bien lo que te encuentras al otro lado era algo que nos apetecía mucho explorar en la peli. Aparte también por el hecho de rodar toda la peli en una sola localización y no ser excesivamente claustrofóbico o darle variedad al espectador para que no crea que está todo el rato en el mismo sitio, sino como que cada vez, pues eso, lo del el tren de la bruja, ¿no? Cada vez que pasas, pone el trenecito y se abre una puerta, pues está la habitación de Drácula, luego de repente vas a la de Frankenstein, pues intentamos hacer algo así parecido con esto para darle variedad y luego también por situar al espectador visualmente en cada sitio. La luz es importante, entonces sabes dónde está cada uno de los personajes por el color o por el tipo de espacio que es, y eso también ayuda a que el espectador no se pierda y sepa en todo momento dónde está. Ingrid, como espectador, ¿has sido capaz de ver la peli? Sí, una vez. Pero una vez te has visto a ti, pues además conociendo, siempre decís, qué horror, eso tiene que haberlo hecho así, de esta forma, de la otra, lo que me... No lo pensé para nada. Lo viste bien como espectadora, ¿cómo la viste? Sí, no, me lo pasé muy bien, estuve muy Es que ya antes se lo decía, que con el temazo con el que empieza ya te metes en la peli a fondo. Y yo creo que como espectador te lo pasas pipa. O
sea, es una peli muy, muy divertida, muy cañera ya casi desde el principio y yo la disfruté mucho, la verdad. No, es la primera vez que no veo un trabajo mío como pensando a ver si está bien o si está mal. Me senté ahí en un pase de prensa que hubo y la disfruté como una enana. Como si fuese cualquier espectador normal, Sí, ¿no? era otra la que estaba en la pantalla, no era yo. ¿Y qué nota le pondrías al Dire? Un 10, ¿qué nota le voy a poner? Sí, es un currante, si lleva con esta peli un montón de tiempo y se ha dejado ahí la piel y la sangre y yo qué sé cuántos kilos, vamos, no. ¿Por qué cuesta tanto levantar un proyecto? Joder, porque Rafa. es un juguete muy caro, es muy difícil. Y si es tu primera peli más, porque nadie sabe quién eres y tienes que demostrar todo el rato cosas y es que es complicado. Y más la situación en la que estamos ahora, que conseguir tanto dinero para hacer una peli es muy difícil. Bueno, yo sé que Filmas, que es la distribuidora, está encantada, los productores imagino que también, que el producto que les quisiste vender en 90 minutos, ahí tenéis la peli. Supongo que también estarán encantados. Sí, yo creo que Porque están todos bastante contentos. Es que en general yo creo que tenemos una peli bastante honesta y que funciona bien, que es muy entretenida, que era la intención, hacer una peli entretenida. no, y eso lo es de principio a final. Ingrid, vamos a hablar de todo lo que tienes pendiente, que no sé si te acuerdas, porque tienes un montón de cosas. Películas que ya están terminadas, que van a llegar, una de ellas la que veíamos evidentemente en Zona Cine, en una de Sí, las secciones del pasado Festival de Cine Español de Málaga, donde es una película muy coral, muy entretenida, que al principio te despista mucho, con un rito final espectacular y que además ha sido premiada en el festival, con lo cual imagino que la veremos pronto. Pero tienes más, tengo más, sí. tienes más. ¿Y cuál es la siguiente? No sé por qué orden se estrenarán, porque ya ves Eso nunca se que sabe, nunca se sí. sabe, pero bueno, está Lo tengo Berserker por de aquí. Pablo Hernando, Sí. Toro de Quique Maillo Pero todo y lo acabáis prácticamente de terminar, ¿no? Toro terminamos hace 2 o 3 semanas, 2 o 3 un semanas. mes. Sí, pero esa todavía le quedará No, no le queda, yo creo pues que seis, hasta siete meses. 2016 Esa. no se estrena y luego El contenido del silencio que terminamos de rodar la semana que viene, pero todo apunta a que Y va a tener tienes un investigación estreno policial inminente. también. No, investigación policial, han firmado distribución, es verdad, ¿Me entiendes? internacional y nacional y puede ser que, porque es una peli independiente igual que Todos tus secretos o Berserker y estamos ahí arañando las salas de cine. Puede ser muy divertido, ¿eh? Porque sale Resines haciendo de Resines, pero es un Resines que no hemos visto nunca. Y, y sería muy, muy guay llegar con una peli tan pequeña a salas. Ahí están, todas como en el aire y ya irán cayendo y se irán colocando. Y la televisión, porque te has ¿Y tele? metido una serie con un reparto espectacular, Mm, Apaches, que me parece que va a Antena 3, ¿no? Es de Antena Es de 3, Antena 3. sí. Y ahí es una serie, como decía, con actores desde Verónica Echegui, pasando por actores magníficos que Mm. están en Está las Cuatro Amal, Taos, están un montón de gente, y estás tú. ¿Y qué haces ahí? actores magníficos y tú. No. No, actores magníficos entre los que estás tú, que no me oyes en eso. ¿Qué haces tú ahí? Bueno, yo interpreto a Miranda, que es la novia de Sastre, que es uno de los protas de la serie, que lo interpreta Eloy Azorín. Y bueno, es una serie de ladrones, de justicieros. Está muy entretenida. Está basada en la novela de Miguel Sascarral, que Mm. es el showrunner de la serie. Y la verdad es que es muy emocionante contar la historia de su vida, ¿no? En la tele. Y tenemos todos como una presión tremenda. Él está siempre por el set y es como, bueno, lo estoy haciendo bien, ¿no? Esto es lo que te pasó. Y él, dejadme ya en paz, anda, que no quiero saber más de mi vida. Pero no, es fascinante. Estoy muy contenta de estar ahí. Además es que el reparto es magnífico. Estoy aprendiendo un montón de todos mis compis, sí. Te ha tocado trabajar en los últimos tiempos con gente estupenda, Sí. de distintas generaciones Mm. además, y eso es lo bueno, como tú creo que has comentado en alguna entrevista, de poder trabajar con veteranos, con gente que lleva menos tiempo, gente como yo también, que estamos luchando por hacernos hueco y tal. Es interesante porque de todos recibes distintos tipos de energías, eso has Sí, dicho en desde muchos luego. momentos, ¿no? Y vas viendo la manera de trabajar de cada uno y, y claro, de todo aprendes. Además, últimamente he tenido la suerte de currar con muchos actores que llevan mucho tiempo y me ha dado como mucha tranquilidad, ¿sabes? Porque todos dicen, bueno, tendrás etapas malas, tendrás etapas buenas, no te agobies. Dice, todos hemos pasado por lo que estás pasando tú ahora mismo. Dice, disfrútalo y tal. Y ver a gente. No quiero que Juana piense ahora mismo que digo que es una señora mayor, pero bueno, Juana lleva un montón de años trabajando y haber currado con ella en el contenido del silencio, por ejemplo, me ha dado como un montón de seguridad de que
pase lo que pase, en el futuro las cosas irán bien. Esa es la película de las sectas, ¿no? Sí, ese es el contenido del silencio de las sectas. Es Sí. el contenido de las sectas. Hombre, yo creo que lo más interesante, Ingrid, de los últimos tiempos es que directores, evidentemente, y productores que aceptan, te vean en distintos personajes, porque no, por lo que he leído de algunas de las películas, no repites personajes, No, sino he tenido un montón de suerte. que vas abarcando distintos tipos de historia, fundamental, distinto tipo de género y además de personaje, interpretas a distintas mujeres, y yo creo que eso sí que es interesante porque te da un abanico como actriz, ¿no? Sí, hombre, y para mi trabajo es mucho más interesante hacer personajes diferentes cada vez que no acomodarme en el mismo, ¿no? O sea, además, estar siendo Natalia toda la vida de hermosa puede acabar volviéndome loca. O sea, si tengo que ser Alicia para el resto de mi vida, posiblemente a los 33 ya me hubiera suicidado. O sea, que está guay ir cambiando, sobre todo por salud mental, ¿no? De uno. No, y que se aprende y que lo bonito de mi trabajo es eso, que no se repite nada y que cada día es nuevo y te da ganas de levantarte todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿no? Hay que compensarlo con algo. La verdad es que la tele, por ejemplo, que dicen que es una gran escuela porque quiera mucha velocidad, con esta película has estado 5 semanas en la tele, no sé cuánto estáis ahora, pero vamos, 6 meses. normalmente estáis a semana y media por episodio, porque si no, no llegáis. Hay que ir a mucha velocidad, hay casi al plano, etcétera, etcétera. La experiencia imagino que es positiva, pero también por otro lado bastante agobiante, ¿no? Porque no da tiempo a nada más. Claro, bueno, como no te da tiempo a nada, no te da tiempo a pensar y no te agobias. Pero sí que es verdad que tienes que estar ahí todo el rato y que no puedes fallar porque es una faena, tienes que llevar el texto muy aprendido. Pero bueno, son cosas que hay que llevar siempre. ¿Sabes? Se habla mucho de la diferencia entre cine y tele y entonces parece que como que los actores de cine trabajan más despacio, o como que tuviéramos más tiempo, o que vamos a otros ritmos, cuando en realidad tenemos que hacer lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, se graba con más cámaras, los tiempos de preparación son otros, pero al final el curro del actor es similar. O sea, yo en cine tengo que estar bien a primera toma, también, Claro. si puedo. Y en la tele, pues también. O sea, que no he notado yo mucha diferencia en ese aspecto. Sí que es verdad que se hacen más escenas en el día y que tiramos menos tomas, pero no, en cuanto a mi trabajo personal y a mi manera de trabajar, no he notado tanto cambio. También yo es que de lo primero que hice fue una serie en Argentina. Sí, que la hacías de mala Claro, y que que era la la gente mala te odiaba ahí, sí, mucho, sí, pobrecita mía. no pasa nada. Y ahí sí que íbamos muy rápido. Entonces, después de eso, el resto me parece que es casi relajado. Rafa, la tele es un medio interesante para un director, tal y como se está haciendo ahora la ficción también en España, que va cambiando y que se va haciendo de otra forma. Sí, me imagino que sí. Lo que pasa es que yo como no he tenido ninguna experiencia en eso Pero por eso tampoco... te pregunto, ¿te gustaría entrar en ese mundo? A lo mejor hay que trabajar con demasiadas prisas para los directores que necesitáis sí, más tiempo y... eh, No lo sé, tengo curiosidad. También es cierto que a mí, o sea, me imagino que cada serie tendrá su manera de trabajar y tal. Entonces, si entras desde el principio y más o menos creas los esquemas de cómo va a ir la serie, a lo mejor sí. Pero entrar en una serie que lleva ya tiempo y tal y intentar hacer algo como... No sé si me interesaría mucho, la verdad. Bueno, de momento yo estoy esperando ya tu siguiente proyecto. No me dices si es comedia o no, pero se ríe. Pero a lo mejor no es de género, ¿no? Y que no tarde tanto tiempo, eso sí, en poder levantarlo. Ingrid, yo tengo la sensación que te voy a ver mucho. ¿Te vas a hartar de Te mí? voy a, no, hombre, en el buen sentido, te voy a ver mucho porque voy a tener la oportunidad de comentar contigo distintos trabajos. Yo solamente quiero decirte una cosa que sí me da cada vez que te he visto en televisión, en cine, desde Hermosa, Sí. evidentemente en otras películas. Y es que transmites mucha verdad. Y a mí eso me gusta de una actriz o de un actor. Es decir, si yo me siento y a los 10 segundos se me olvida que eres tú y ya eres el personaje, me da como una tranquilidad tremenda porque me olvido si la conozco, si la he entrevistado, si no la he entrevistado, si es un tic que ya he repetido, sino que la veo el personaje y me parece que eres estupenda y Jo, que tienes un futuro maravilloso. O sea, que ojalá sigas trabajando desde la verdad, que te den oportunidades, que no haya demasiados parones y si lo hay, como te dicen tus compañeros, tranquila, que no pasa nada y hay mucho camino por recorrer. Toda la suerte o toda la mierda, según seáis de supersticiosos, para Sweet Home
Y de verdad, chicos, que habéis hecho un trabajo todos, incluido también tu compañero, que está estupendo, en esta peli, que merece la pena verla, que los que os guste el cine de género no lo debéis perder, a los que no os puede sorprender, os vais a pegar más de un sustito, pero con Ingrid se lleva mejor, porque es la verdadera heroína de toda esta historia, que ojalá nos pase, porque realmente no sería tan ciencia ficción que en el tema de los desahucios, que se pueden hacer de una forma normal como aparecen los rótulos iniciales, de una forma un poco más complicada y de una forma siniestra, como es la que plantea la película, ojalá no veamos ninguna cosa de estas, pero no está tan alejado de la realidad del moving, desgraciadamente inmobiliario en los tiempos que corren. Queridos, insisto, en lo que vayáis a hacer, no solamente en la peli, toda la mierda del mundo. Gracias. Muchísimas gracias.